Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Cay, para en esta oportunidad compartirles el siguiente tema, la siguiente clase, que tiene por título ángulo mitad. Tal como lo hiciéramos en la clase pasada, cuando estudiamos el ángulo doble, aquí el día de hoy vamos a estudiar este capítulo, que tiene por título ángulo mitad. Bien, rápidamente, ¿cuál es el objetivo o los objetivos de esta clase? Primero, que ustedes sepan diferenciar entre lo que es la función del ángulo mitad y lo que es la mitad de una función. Es un error muy frecuente que el alumno comete. Segundo, también vamos a establecer las relaciones trigonométricas fundamentales del ángulo mitad en términos o en función del ángulo simple o el ángulo completo, como quieran llamarlo. Y además también vamos a deducir las fórmulas racionalizadas de la tangente y la cotangente del ángulo mitad. Bien, aparte también, algo muy importante que debo de manifestarles es lo siguiente, que al igual que en el capítulo anterior, que en el tema anterior de ángulo doble, aquí también debemos de advertir, y es muy importante, ¿qué cosa? Un error que frecuentemente los alumnos cometen. Pues bien, ellos consideran la unión del operador con el ángulo como si fuera una multiplicación, lo cual no es correcto, lo cual es falso. Es decir, seno de x medios, eso es completamente diferente de decir seno de x entre 2. Es una cosa muy diferente. Acá tenemos el seno de ¿quién? Del ángulo mitad. X medios es el ángulo mitad. En cambio, aquí tenemos la mitad de ¿quién? De la función trigonométrica seno de x, que es otra cosa diferente. Entonces, no confundir. No pensar que el seno de x medios es igual al seno de x entre 2, porque son completamente diferentes. De manera similar también, campeones, mucho cuidado, coseno del ángulo mitad x medios es totalmente diferente del coseno de x sobre 2. ¿De acuerdo? Son cosas completamente diferentes. No se trata de una multiplicación. Muy bien. De inmediato veamos ahora, en general, las principales ecuaciones que se verifican o que nos permiten calcular, ya sea el seno, coseno y la tangente del ángulo mitad. En general, chicos, siempre se cumple que el seno de todo ángulo mitad, representado por x medios, va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x sobre 2. Repito, seno de x medios, ¿a qué va a ser igual? Más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 2. De manera similar, el coseno del ángulo mitad, observen, coseno de x medios, también va a ser igual a más menos la raíz cuadrada ahora de ¿quién? 1 más el coseno de x sobre 2. Y la tangente de x medios también será igual a más menos la raíz cuadrada de la siguiente fracción. 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. En cuanto al signo, más o menos, este signo ¿de quién va a depender? Fácil. Simplemente va a depender del cuadrante, escúchame bien, del cuadrante donde se ubica el ángulo mitad x medios. Y obviamente de la razón trigonométrica que le afecta. Por ejemplo, si para nosotros x medios es un ángulo que está en el segundo cuadrante, por lo tanto el seno será positivo. Me quedo con el más. Si fuera el coseno en el segundo cuadrante sería negativo. Me quedo con el menos. Y si fuera tangente, también. Si está en el segundo cuadrante x medios, la tangente es negativa. Entonces, que quede claro. En cuanto al signo más o menos, ¿eso de quién depende? Simplemente del cuadrante, ojo, donde se encuentra el ángulo mitad, x medios. Y obviamente de la razón trigonométrica que le afecta. ¿De acuerdo? Bien. Aparte también veamos otras ecuaciones muy importantes utilizadas aquí en este tema, sobre todo para la determinación de la tangente y el ángulo mitad.
lo que se conoce como las fórmulas, podríamos decir, racionalizadas. Recuerden esto, campeones. Número 1, la tangente del ángulo mitad, x medios, también se puede representar como esta diferencia, cosecante de x menos cotangente de x. Observa que si el ángulo es x medios aquí, tendríamos cosecante de ¿quién? De x, que es el doble de x medios, menos la cotangente de x. O sea que de manera general podríamos decir, tangente de un ángulo es igual a la cosecante del doble del ángulo menos la cotangente también del doble del ángulo, o sea, x. Cotangente del ángulo mitad, x medios, es similar, también va a ser igual a la cosecante de x del doble de x medios más la cotangente también de x. Y esta expresión, 2 veces cosecante de x, en realidad, ¿de dónde proviene? De sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. 2 veces cosecante de x es tangente de x medios más la cotangente de x medios. Son las principales ecuaciones que nosotros debemos de recordar para este capítulo del ángulo mitad. ¿De acuerdo? Bien, veamos aquí algunos ejemplos. Vean, se me pide expresar, de acuerdo a las fórmulas del ángulo mitad, las siguientes razones. Seno de 40 grados. Y este ejemplito, bueno, pues bien, seno de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? Primero, recordemos que 40 grados es un ángulo que está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el seno de 40 es positivo. ¿Qué más? Colocamos la raíz cuadrada. ¿De quién? De 1 menos el coseno de quién. ¿De 40? No. Recuerda que 40 me representa a x medios. Si 40 es x medios, entonces x es 80. 1 menos el coseno de 80 sobre 2. Y listo, ya está el equivalente del seno de 40 en función del ángulo mitad. Número 2, coseno de 100. Bueno, en este caso, x medios es igual a 100. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? 200. Quiere decir entonces también lo siguiente, ¿eh? Que coseno de 100, por estar en el segundo cuadrante, es negativo. Lo que significa que aplicando la fórmula, coseno de 100 va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de x, que en este caso vendría a ser 200. Campeones, de manera práctica, díganlo así. El coseno de un ángulo, o sea, coseno de 100 es menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno del doble del ángulo. Doble de 100, 200. Y entre 2. Luego tenemos aquí la tangente de 96. Acuérdate que 96 ahora está haciendo el papel de x medios, lo que significa que x es 192. Por lo tanto, como 96 grados está en el segundo cuadrante, la tangente es negativa. Tangente de 96 será menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x. Recuerda que es 192, o mejor dicho, el doble de 96, sobre 1 más el coseno del doble de 96, 192, que es la ecuación que me representa la tangente de 96 grados en términos de nuestra fórmula del ángulo mitad. Siguiente ejemplito, vean por la fórmula racionalizada, ¿no? Tangente de 4 grados. Recuerda que la tangente de x medios es igual a la cosecante de x menos cotangente de x. Deben de darse cuenta ustedes, campeones, que de esta equivalencia, el ángulo x es el doble de x medio. Por lo tanto, ¿qué te parece si de manera general decimos tangente de un ángulo igual a la cosecante del doble menos la cotangente del doble? ¿De acuerdo? Ahí está. Por lo tanto, tendríamos cosecante del doble de 4, 8, menos cotangente de 8. Reemplazando valores, cosecante de 8 es 5 raíz 2 y la cotangente de 8 es 7. Cotangente de 15 grados, lo mismo. Sería la cosecante del doble, 30, más cotangente del doble, 30. O sea, 2 más raíz de 3. Tangente de 3 pi octavos. De acuerdo a la ecuación anterior, es cosecante del doble, 3 pi cuartos, menos cotangente de 3 pi cuartos. O sea, sería cosecante de 135 raíz de 2 menos la cotangente de 3 pi cuartos, que es menos 1. Con este menos sería más 1 y listo.